Bueno, vamos a ver lo que son las relaciones de masa en las reacciones. Para hacer estas relaciones de masa entre las reacciones, vamos a usar un principio que nos dice que los coeficientes de una ecuación que está ajustada, o sea que tenemos que verificar que hayan la misma cantidad de moles y que la ecuación esté balanceada. Estos moles son los que nos van a representar la relación que hay entre los reactivos y los productos. Por ejemplo, en la ecuación que tenemos abajo, si lo leyéramos haciendo esta relación, sería que dos moléculas de hidróxido de sodio reaccionan con una molécula de ácido sulfúrico para formar una molécula de sulfato de sodio y dos moléculas de agua. Si nosotros multiplicamos estos coeficientes por un número, siempre que sea el mismo número multiplicado por todos, la ecuación no se altera. Entonces lo que vamos a usar es el número de Avogadro y le vamos a poner de letra N. ¿Sí? Sabemos que un mol es lo mismo que esta N. Entonces si nosotros en vez de tener moléculas, como dijimos antes, lo cambiamos por moles, está bien, no pasa nada, porque un mol es como un conjunto de partículas químicas. Pueden ser iones, pueden ser, bueno, justamente átomos, moléculas y demás. Entonces lo vamos a tratar por moles en química en vez de hablar de moléculas. Tenemos un ejemplo que nos da el cuadernillo de ustedes, donde nos pide lo siguiente. Dice, el amoníaco usado para preparar fertilizantes se obtiene haciendo reaccionar el nitrógeno del aire, con oxígeno. Entonces ahí tenemos la ecuación. Normalmente los coeficientes no creo que se los den porque ustedes tienen que verificar si la ecuación está ajustada, porque si no, todos los cálculos les van a dar mal. Si no estuviera ajustada, lo que nosotros tenemos que poner es el 3, que está delante del hidrógeno, y el 2, que está adelante del amoníaco. Nos pide calcular la masa en gramos de amoníaco formada a partir de 1,34 moles de nitrógeno. Nosotros sabemos que, según esta ecuación, un mol de nitrógeno me crea 2 moles de amoníaco, ¿sí? Pero nosotros nos decía que queríamos calcular la masa a partir de 1,34 moles de nitrógenos iniciales. Entonces realizamos regla de 3 haciendo 1,34 por 2 dividido 1 y nos da 2,68 moles de amoníaco. Entonces, un mol de amoníaco pesa 17 gramos y eso lo sabemos utilizando la tabla periódica. Buscamos el peso molecular del nitrógeno y lo sumamos al peso molecular del hidrógeno multiplicado por 3. Bueno, entonces un mol de amoníaco son 17 gramos. ¿Cuántos gramos van a ser? 2,68 moles. Haciendo la misma regla de 3 que antes, 2,68 por 17 dividido 1 nos va a dar los 45,56 gramos de amoníaco. En la siguiente nos pide calcular la masa en gramos de nitrógeno que es necesaria para formar 1 kilo de amoníaco. Entonces, a nosotros nos pide 1 kilo de amoníaco. Nosotros no podemos utilizar gramos y amoníacos en la misma regla de 3, por lo tanto voy a pasar los kilos a gramos. Sabemos que son 1000 gramos. Y nosotros sabíamos que yo lo voy a buscar en moles para después poder hacer la regla de 3 de moles con moles. Entonces, sabemos que un mol de amoníaco son 17 gramos. ¿Cuántos moles van a ser? Los 1000 gramos. Me dio 58,82 moles. Y yo sabía por la ecuación que 2 moles de amoníaco son producidos con 1 de nitrógeno. Entonces, si yo tengo estos 58,82 moles de amoníaco,
¿Cuántos moles de nitrógeno voy a tener? Hago regla de 3, 58 por 1 dividido 2, y me da 29,41 moles de nitrógeno. Pero a mí me pide masa, no moles. Entonces, voy a buscar cuánto pesa un mol de nitrógeno. Si ustedes ven en la tabla periódica, el nitrógeno pesa 14, no 28. Pero en este caso tenemos una molécula de nitrógeno, porque es nitrógeno 2. Entonces tenemos que multiplicar este peso, o sea, 14 por 2. ¿Por qué? Porque son 2 nitrógenos, lo que nos dice la fórmula. Entonces, un mol de nitrógeno gaseoso, que es el nitrógeno con ese 2 abajo, pesa 28 gramos. Entonces, los 21,41 moles de nitrógeno pesan X, que son 823,53 gramos. El número de moléculas de hidrógeno necesarios para reaccionar con 6 gramos de nitrógeno. Bien, yo sabía que un mol de nitrógeno son 28 gramos. Entonces, estos 6 gramos, ¿cuántos moles son? Los moles son 0,214, ¿sí? Sabemos por la ecuación que un mol de nitrógeno reaccionaba con 3 moles de hidrógeno. Entonces, si yo ahora de nitrógeno tengo 0,24 moles, ¿cuántos moles de hidrógeno van a reaccionar? Hago la misma regla de 3 y me da 0,602 moles de hidrógeno. El F. ¿Cuál es el volumen de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura necesarios para obtener 100 gramos de amoníaco? Bien, primero hay que saber que las condiciones normales de presión y temperatura son el volumen 22,4 litros, la presión 1 atmósfera, la temperatura 0 grados centígrados y las concentraciones en 1 mol. Ahora, yo sabía que 17 gramos son 1 mol de NH3, pero a mí me piden 100 gramos. Entonces estos 100 gramos yo busqué cuántos moles son, y son 5,88 moles de amoníaco. Si 2 moles de amoníaco eran producidos por 3 moles de hidrógeno, ¿cuántos moles de hidrógeno me tienen que producir estos 5,88 moles de amoníaco? Hago la misma regla de 3 y me da 8,82 moles de hidrógeno. Ahora, a mí me pide litros, déjame ver. Sí, me pide el volumen, así que lo tengo que buscar en litros. Por lo tanto, lo importante acá es que saber que en condiciones normales de presión y temperatura, el volumen es 22,4. Lo que quiere decir que cuando tenemos un mol de hidrógeno, este mol de hidrógeno estaría en 22,4 litros, porque por relación de condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, si yo tuviera estos 8,82 moles de hidrógeno, ¿cuántos litros son? Hago regla de 3, 22,4 por 8,82 y me da 197,57 litros de hidrógeno. Y nos queda el G, que nos pregunta los moles de hidrógeno y nitrógeno que deben reaccionar para obtener 112 litros de amoníaco en condiciones normales. Bueno, nosotros vimos que la relación de condiciones normales era 1 mol con 22,4 litros. Entonces, si yo tengo 112 litros, que es lo que me dice la consigna, ¿cuántos moles se me forman del producto? En este caso, 5. Nosotros sabíamos que 2 moles de amoníaco eran formados por 3 moles de hidrógeno. Entonces, si ahora tengo 5 moles de amoníaco, ¿cuántos moles de hidrógeno me lo formaron? 7,5 por regla de 3. Y si 2 moles de amoníaco se me formaban con 1 mol de nitrógeno, si yo ahora tengo 5 moles de amoníaco, ¿cuántos moles se me forman de nitrógeno? 2,5. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Hay alguna duda de ese ejercicio? No, estuvo súper claro. Reactivo limitante. Lo más importante del reactivo limitante es saber que en una ecuación balanceada vamos a tener dos reactivos siempre,
que se suman para formar uno o más productos. Hay un reactivo que se llama limitante y otro reactivo que se llama en exceso. Cuando nosotros en general no ponemos las mismas cantidades que dice una ecuación balanceada, porque si nosotros ponemos un poco más de alguno de los reactivos, nos aseguramos que la ecuación ocurra. Entonces, el reactivo que ponemos un poco más de lo que dice la ecuación es el reactivo en exceso. Este reactivo también es el más barato, por supuesto. Entonces, al hacerse la reacción, como nosotros pusimos más de un solo reactivo, el otro reactivo se va a consumir todo. Y una vez que este se consuma todo para formar el producto que tiene que formar, el reactivo que pusimos un poco más va a quedar una parte en la solución. Por eso este reactivo se llama reactivo en exceso, porque una vez que ocurrió la reacción sigue quedando. Y el otro se llama limitante, porque es el reactivo que se consumió totalmente. Lo que a nosotros nos interesa es saber el rendimiento de la reacción. El rendimiento, con rendimiento nos referimos a la cantidad máxima de producto que obtenemos. ¿Por qué? Porque esta cantidad depende del reactivo limitante. Si el reactivo limitante es muy poco, lo que se nos va a poder formar es muy poco. ¿Por qué? Porque el otro reactivo, una vez que el reactivo 2 se consuma todo, no va a tener con qué reaccionar. Entonces ese reactivo que estuvo de más va a quedar en el aire porque no encuentra más reactivo 2 para poder formar productos. Entonces tenemos varios tipos de rendimiento. Uno de estos rendimientos es el teórico. El teórico es el que nos predice la ecuación balanceada, o sea, que 2 moles de hidrógeno con 1 de nitrógeno nos forman, 3 de hidrógeno con 1 de nitrógeno nos forman NH3, ¿sí? 2 moles de NH3. Eso es lo que nos dice la ecuación, o sea, que vamos a tener al final 2 moles de NH3. Eso es lo que dice el teórico. Y para esto, el reactivo limitante, el que está en menor cantidad, se va a consumir todo. Este rendimiento, que es el teórico, se lo llama el rendimiento máximo, porque como dijimos en el laboratorio no es común que se produzca exactamente la ecuación balanceada cuando nosotros ponemos la misma cantidad de moles, pero a uno de los dos lo ponemos en exceso. Vamos a ver cuál es la diferencia. Tenemos el rendimiento real, que es el rendimiento que se nos produjo en la práctica, o sea, la cantidad de producto que se nos formó en realidad. Y este siempre va a ser inferior al teórico. ¿Por qué? Entre esto tenemos que hay muchas reacciones que son reversibles, es decir, que una vez que forman productos, los productos vuelven a formar reactivos. Entonces nunca llegaste a obtener el 100% de los productos, porque no es que vos vas al laboratorio y la podés frenar a la reacción acá para poder tener todo el producto. No. La reacción va a una velocidad muy alta. Entonces, lo que ocurre es que una vez que se formaron los productos ya empezaron a reaccionar para formar los reactivos y todavía ninguno de los dos reactivos se consumió totalmente. Y así va toda la reacción hasta encontrar un equilibrio. ¿Sí? Pero en el equilibrio no se detiene en tantos productos y tantos reactivos, sino que todavía sigue moviéndose de los productos a los reactivos y los reactivos a los productos. Entonces no vamos a poder recuperar el 100% de los productos. Además, si esta reacción no fuera reversible, o sea que solamente se producen los productos y terminó la reacción, es muy difícil poder sacar el 100% de los productos del medio de reacción. Por ejemplo, si el medio de reacción es en agua, es muy difícil sacar todo el producto del agua, ¿sí? Después, hay reacciones donde se forman productos y estos productos vuelven a reaccionar y forman otros productos. Entonces, es muy difícil poder encontrar en su totalidad los productos que vos querés, porque a lo mejor ya reaccionaron y formaron otros. Y después tenemos el rendimiento porcentual, que es en porcentaje, lo que hacemos es dividir el rendimiento real
en el teórico y lo multiplicamos por 100. Bien, vamos a ver un ejemplo que está puesto en el cuadernillo. Vamos a considerar la reacción de que dos aluminios sólidos reaccionan con 3 moles de hidrógeno, de yodo sólido, y me forman 2 moles de yoduro de aluminio, que también es sólido. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el reactivo limitante y el rendimiento teórico de una reacción. Y partimos de 1,2 moles de aluminio y 2,4 moles de yodo para el caso A. Y para el caso B vamos a partir de 1,20 gramos de aluminio y de 2,4 gramos de yodo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Fijarme que la reacción que me dieron esté balanceada, porque si no está balanceada la tengo que completar yo, porque si no todos los cálculos me dan mal. Después lo que voy a hacer es buscar el reactivo limitante. ¿Cómo busco el reactivo limitante? Me voy a fijar cuánto producto me forman cada uno de esos reactivos. Bien, vamos a suponer que el aluminio es el limitante. ¿Cuánto me da del producto? Según esta ecuación, 2 moles de aluminio me dan 2 moles de yoduro de aluminio, ¿sí? Entonces, si yo tengo 1,20 moles de aluminio, voy a hacer regla de 3 para saber cuánto yoduro de aluminio me va a dar. Ahora vamos a hacer lo mismo con el yodo. Nos vamos a fijar que la reacción nos dice que 3 moles de yodo nos dan 2 moles de yoduro de aluminio. Entonces, si yo tengo 2,4 moles de yodo, ¿cuántos moles de yoduro de aluminio tengo? Hago la regla de 3, 2,4 por 2 dividido 3 y nos da 1,6 moles. Ahora, ¿cómo sabemos cuál de los dos es el limitante? Acá es donde nos tenemos que acordar que el concepto de limitante es que este se consume primero y en totalidad, lo que quiere decir que es el más chico. Para saber el limitante, lo que voy a hacer va a ser buscar la cantidad de moles de producto y fijarme cuál de los dos me da menos. Porque el que me da menos es el que se va a consumir todo, ¿sí? Entonces, en este caso, el aluminio es el limitante. Y el que está en exceso es el yodo. Bien, para esta parte, que en el cuadernillo ya está hecha, tenemos que buscar los pesos atómicos de los 3 compuestos, del aluminio, del yodo y del yodo de aluminio. Entonces, vamos a ver cuánto es la masa de yoduro de aluminio formada si se nos consume todo el aluminio. Y después lo mismo, pero si se nos consume todo el yodo. ¿Para qué hacemos esto? Porque este es el rendimiento teórico, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser pasar los pesos de aluminio que tenemos a moles. Déjenme ver una cosa. Bien. ¿Por qué hacemos esto? Porque ya estamos en el punto B. Sí, o sea, en el cuadernillo pasa directamente al punto B. Y con el punto A lo único que hace es calcular el reactivo limitante. Entonces, tenemos 1,20 gramos de aluminio y 2,4 gramos de hidrógeno. Necesitamos pasar eso a moles. Entonces, vamos a buscar en la tabla periódica cuánto pesa el aluminio. El cuadernillo ya nos lo pone en el ejemplo 27 gramos. Estos 27 gramos son 1 mol. Pero nosotros tenemos 1,20 gramos y nos va a dar 0,0444 moles de aluminio. Nosotros por ecuación sabemos que 2 moles de aluminio producen 2 moles de yoduro de aluminio. Entonces, estos moles que yo saqué antes, ¿cuántos nos van a producir? Fíjense que la relación es 2,2. O sea que si lo simplificamos es 1 a 1. Entonces no hace falta hacer la regla de 3 porque si las cantidades son iguales, lo que vamos a tener abajo también va a ser igual, ¿sí? Entonces son 0,0404 moles de yoduro de aluminio. Ahora lo vamos a buscar en gramos. Entonces, 1 mol de yoduro de aluminio pesa los 407,7 gramos de yoduro de aluminio. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a la tabla periódica y buscamos el peso del aluminio y el peso del yodo.
Al peso del yodo hay que multiplicarlo por 3 porque hay un subíndice que nos dice que tenemos 3 yodos. Entonces, al peso del yodo multiplicado por 3 lo sumamos al peso del aluminio. Así llegamos al 407,7 gramos de yoduro de aluminio. Entonces, pero a mí me interesa saber cuánto pesan los 0,0404 moles de yoduro de aluminio que a mí me estaban pidiendo, ¿sí? Entonces vamos a hacer regla de 3. Si un mol pesa 407,7, 0,0404 moles, ¿cuánto pesan? Y nos da los 18,10 gramos de yoduro de aluminio. Bien. Ahora, si la masa de yoduro de aluminio formada se consumiese por todo el yoduro, ¿cuánto vamos a tener de esto? Entonces, vamos a hacer otra vez lo mismo. Vamos a buscar la tabla periódica, peso del yodo, lo vamos a multiplicar por 2, porque dice yodo 2, ¿sí? La ecuación. Y esto es un mol, porque tenemos 2 átomos de yodo, es lo que nos dice el 2 de abajo. Pero el yodo, en este caso, está en estado sólido y hay 2. Entonces, tenemos que multiplicar el peso de un solo yodo, que es el que aparece en la tabla periódica, por 2, dado que en la ecuación hay un 2. Esto nos da los 252,8 gramos. Entonces, estos 252,8 gramos están en un mol. Entonces, estos 2,40 gramos de yodo, que nos dice la consigna, ¿cuántos moles son? Y ahí lo que hicieron fue sacar los moles y pasarlos a notación científica, dando 9,49 por 10 a la menos 3 moles de yodo. Nosotros sabíamos por ecuación que 3 moles de yodo me producían 2 moles de yoduro de aluminio. Entonces estos 9,49 por 10 a la menos 3, ¿cuántos moles de yoduro de aluminio producen? Voy a hacer regla de 3 y me da 6,327 por 10 a la menos 3 moles de yoduro de aluminio. Ahora, si un mol de este yoduro de aluminio pesa 407,7 gramos de yoduro de aluminio, estos 6,327 por 10 a la menos 3 moles de yoduro de aluminio, ¿cuánto van a pesar? Y da 2,579 gramos de yoduro de aluminio. Acá también podemos ver cuál es el reactivo limitante, porque fíjense que en el caso del aluminio, al final de todo, nosotros obteníamos 18,10 gramos de yoduro de aluminio. Y en el caso de que el yodo sea el limitante, vamos a obtener un 2,579 gramos de yoduro de aluminio. Estos cálculos que tenemos que hacer acá nos tienen que coincidir con lo que nosotros dijimos que era el limitante. Si nosotros dijimos que el limitante era, por ejemplo, el aluminio y nos da más, al final, y nos da más producto formado que cuando se consume todo el yodo es porque está mal. Quiere decir que si el yodo nos dio menos, el reactivo limitante es el yodo. Ahora, si a ustedes lo que ocurre es que en estos cálculos, por ejemplo, les dio que el más chico, la menor cantidad de producto se les producía con el aluminio y en este se les dio al revés, porque en alguno de los dos casos tienen algún error, ¿sí? Yo empezaría verificando porque son simplemente 2 reglas de 3 y es más fácil. Si este verificado nos da exactamente igual, quiere decir que hay un error en toda esta parte. Bien. Acá lo que tenemos que hacer es, sabiendo que el titanio es un metal liviano y resistente a la corrosión, se usa la construcción de naves espaciales, aviones y motores. Y este se prepara por reducción del cloruro de titanio 4 con magnesio fundido de 950 grados centígrados a 1150 grados centígrados, según la siguiente reacción. El tetracloruro de titanio gaseoso más 2 magnesios nos da titanio sólido más 2 dicloruro de magnesio, que está en estado líquido.
Entonces, en determinada operación se mezclan para que reaccionen 3,54 por 10 a la 4 kilogramos de tetracloruro de titanio con 1,13 por 10 a la 4 kilogramos de magnesio. Tenemos que calcular rendimiento teórico y rendimiento porcentual, ¿sí? De uno es del titanio y el otro, si en realidad se obtuvieran, o sea, si en la realidad, hay que tener claro esa parte porque acuérdense que el rendimiento porcentual era, no me acuerdo si teórico sobre realidad. Era real sobre el teórico. Entonces, es muy probable que siempre les den el real y les hagan calcular el teórico. Bien. El rendimiento porcentual, si en realidad se obtienen 7,91 por 10 a la 3 kilogramos de titanio. Bien, tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando hacemos relación de moles y de gramos, hacemos de moles y gramos. Y acá tenemos todo en kilogramos. Así que lo primero que hay que fijarse es de pasar todo lo que está en kilogramos a gramos. Y es probable que le queden números más chicos. Bien. Bueno, una vez que ya pasamos todo, porque el ejercicio lo da por hecho como que ya lo pasamos, lo que vamos a hacer es pasar lo que nos dieron en la consigna a moles. Entonces, vamos a ir a la tabla periódica y vamos a calcular el peso molecular del tetracloruro de titanio. Entonces, al peso molecular del cloro lo multiplico por 4 y le sumo el peso del titanio. Esto nos da 189,7 gramos de tetracloruro de titanio. Pero nosotros en la consigna tenemos 3,54 por 10 a la 7 gramos de tetracloruro de titanio. Entonces, si un mol pesa 189,7, el 3,54 por 10 a la menos 7 gramos de tetracloruro de titanio, ¿cuánto nos da? Hacemos regla de 3 y vamos a tener los moles de tetracloruro de titanio. Vamos a hacer exactamente lo mismo para obtener los moles de magnesio. Vamos a la tabla periódica, buscamos el peso del magnesio, sabemos que un mol es 24,31 gramos de magnesio, entonces 1,13 gramos por 10 a las 7 gramos de magnesio, ¿cuánto nos da? Hacemos regla de 3 y obtenemos 4,65 por 10 a las 5 moles de magnesio. Entonces vamos a buscar el reactivo limitante. Y en caso, ya no tenemos los moles de... tenemos que buscar cuando tenemos los moles de productos formados al final. Entonces, lo que hay que hacer es, si nosotros sabemos por la ecuación balanceada que un mol de tetracloruro de titanio son producidos gracias a 2 moles de magnesio, si nosotros ahora sabemos que tenemos 1,87 por 10 a las 5 moles de tetracloruro de titanio, ¿cuántos moles de magnesio me lo produjeron? Entonces vamos a hacer la regla de 3, pero al revés. En vez de calculando productos, lo que vamos a hacer va a ser calcular reactivos. Entonces vamos a hacer lo mismo después con el titanio, ¿sí? Si tenemos acá igual en el ejemplo del cuadernillo. Fíjense que lo que está mal acá para saber cuál es el limitante y cuál está en exceso es que en una de las reglas de 3 usa moles y en la otra regla de 3 usa gramos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Tendríamos que pasar, por ejemplo, los moles de magnesio que acabamos de sacar para saber cuántos gramos de magnesio son. Y abajo lo que hizo fue pasar los moles de tetracloruro de titanio a
al peso, ahí está. Si nosotros en la ecuación teníamos un mol de tetracloruro de titanio, lo que hicimos fue buscar el peso y decir que según la ecuación, acá, un solo mol de tetracloruro de titanio me actúa con un solo titanio. Lo que quiere decir que el peso del tetracloruro de titanio, un mol de ese peso, me actúa con un mol del peso de titanio. ¿Sí? Entonces buscamos el peso del titanio y el peso del tetracloruro. Sabemos que este peso del tetracloruro actúa con ese peso de titanio porque son un mol con un mol, lo que quiere decir que si nosotros antes habíamos sacado, antes nos habían dado en la consigna los gramos de tetracloruro, entonces vamos a buscar cuántos gramos de titanio me lo producen, ¿sí? Entonces acá hizo regla de 3 con los datos que tenía en la consigna. Que lo podíamos haber hecho también así, con gramos, con la parte del magnesio y ahorrarnos la parte de los moles, sí. Lo que hay que tener en cuenta es que en la relación entre el tetracloruro de titanio y el titanio, la relación es 1 a 1, ¿sí? Un mol da un mol del otro. En cambio, en la relación de arriba no es 1 a 1, porque es un mol, fíjense en esta ecuación, un mol del tetracloruro reacciona con 2 del magnesio, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado también con eso. ¿Qué haría yo para poder verlo más claro a esto? Lo que haría sería, pasaría, porque me parece una cuenta más fácil, los moles que acabamos de encontrar de magnesio a gramos. ¿Cómo haría esto? Incluiría una regla de 3, donde diría, si un mol de magnesio pesa esto, estos moles de magnesio que yo tengo acá, ¿cuánto pesan? Entonces, una vez que yo tenga los dos en gramos, o acá lo paso en kilogramos, ahí sí lo compararía. Y vería cuál es el menor, ¿sí? En este caso se ve que yo lo paso y dice que el menor es el titanio. Igual tengan en cuenta que los kilogramos de titanio están elevados a la 3 y los moles de magnesio están elevados a la 5. Así que tiene como un poco de sentido que el más chico siempre vaya a ser el titanio, ¿sí? Y además otra cosa, cuando ustedes pasen los moles de magnesio a gramos, tengan en cuenta que están en gramos y que el ejercicio los pasó a kilogramos. Entonces, en realidad, lo que tienen que comparar es este número de acá con los moles que van a sacar ustedes. Y este número de acá está elevado incluso a las 6, o sea, es todavía más alto, ¿sí? Bueno, ¿quedaron dudas de eso? Es un poco Si es confuso necesario, a lo veces hacemos. con tantas reglas de 3, pero se entiende bastante. Lo bueno que tienen estos ejercicios es que simplemente son reglas de 3. Y las reglas de Claro, 3 siempre van de moles a gramos. Y nada más. O sea, no vas a tener que hacer más que pasar de moles a gramos y fijarte de moles en moles. Bueno, si no quedaron dudas, paso. Si tienen dudas, lo volvemos a explicar o lo hacemos nosotros en una diapositiva. Díganme qué prefieren ustedes. ¿Por qué dice que el reactivo limitante es el titanio si el titanio no es un producto? No, mira. Ay, sí. Ah, me voy a fijar de nuevo en el cuadernillo de ustedes. Shh, Cora. Pan.
Mira, les voy a compartir el cuadernillo para que lo vean ustedes. Bueno, este es el ejercicio de recién. Bueno, hasta acá estamos bien. Habíamos pasado todo a moles de magnesio y de tetracloruro de titanio. Fíjense que en esta consigna nos dice, calcula el rendimiento teórico de titanio en kilogramos. O sea que tener que hacer todas las reglas de 3, más allá de que se haya equivocado y puesto que el límite era el titanio, si bien se equivocaron en eso, nos pide igual el rendimiento teórico, así que igual tendríamos que hacer todas las reglas de 3 lo mismo. A continuación se determina cuál de las dos sustancias es el reactivo limitante de la ecuación balanceada se desprende esto. A ver. Estamos comparando entonces el tetracloruro de titanio y el magnesio, ¿sí? Esos son nuestros reactivos. Bien, para eso fue lo que nosotros sacamos de acá. Por lo tanto, el número de magnesio que se necesitan para reaccionar 1,87 moles de tetracloruro es esto. Eso fue lo que hicimos antes. Como hay 4,65 por 10 a los 5 moles de magnesio presentes, más que lo necesario para reaccionar la cantidad del tetracloruro, se tiene que el magnesio debe ser el reactivo en exceso y el otro el limitante. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo acá? Primero pasó todo lo que daban en la consigna a moles, ¿sí? Una vez que pasó todo lo que ya tenemos en moles, esto que era lo que nos daban en la consigna, esto, perdón. Bueno, los moles de magnesio que nos daban en la consigna va a ser ahora lo que nos va a interesar a nosotros porque esa es la cantidad de moles de este reactivo que tenemos. Entonces, también tenemos lo mismo del tetracloruro de titanio. Por ende, vamos a buscar para este tetracloruro de titanio cuánto necesitaríamos de magnesio. ¿Sí? Y eso es lo que hizo acá. Sabemos por fórmula que uno del tetracloruro de titanio reacciona con 2 de magnesio, entonces la cantidad que nos ponen en la consigna, ¿cuánto va a ser? Y va a ser esta cantidad. Esta cantidad es la necesaria para hacer reaccionar el tetracloruro de titanio. ¿Por qué hicimos esto? Porque la ecuación nos dice que un mol de tetracloruro de titanio reaccionan con 2 moles de magnesio. Entonces, ya vemos que el magnesio necesita 2 moles más. Por ende, ellos como que ya supusieron que el tetracloruro de titanio es limitante porque se necesita menor cantidad de moles. Y en general sí es así. Entonces buscaron cuánto de magnesio necesitan a la cantidad de moles que les daba la consigna. No, necesitan estos 3,74 por 10 a la 5. Podemos ver que en la consigna que habíamos puesto, se calculamos nosotros 4,65 por 10 a la 5 moles de magnesio. ¿Sí? Entonces, nosotros pusimos más de lo que en realidad se necesita. Si nosotros pusimos más de lo que en realidad se necesita, quiere decir que este es el que está en exceso. Entonces, yo lo puse mal en las diapositivas. Calculen el limitante de otra manera, pero haciendo una sola regla de 3. ¿Se entiende cuál es la lógica de buscar el limitante que usaron acá? Sí. ¿Sí?
Entonces lo que voy a hacer ahora es, perdón, ahora sí, yo mezclé las dos consignas, es buscar el rendimiento teórico de titanio, ¿sí? Que a mí me lo daban en kilogramos, lo habíamos pasado a gramos, y ahora lo que hacemos es hacer una regla de 3 con respecto al titanio, porque es el que nos piden, ¿sí? ¿Por qué usamos el tetracloruro de titanio y no el magnesio? Porque el magnesio es el de exceso y nosotros siempre tenemos que usar el que es el limitante. Entonces buscamos el peso del limitante y lo relacionamos con la masa del producto que es el titanio. Si sabemos que la relación va 1 a 1, quiere decir que el 189,7 gramos que tiene un mol de tetracloruro de titanio me producen un mol de titanio que son 47,88 gramos. ¿Sí? Entonces, estos 3,54 por 10 a la 7 gramos de titanio, que es lo que nos da la consigna, de tetracloruro de titanio, que es lo que nos daba la consigna, ¿cuántos moles de titanio va a producir? Y ahí hacemos la regla de 3. Entonces, a nosotros nos daban en la consigna el rendimiento real y nosotros teníamos que buscar el porcentaje de rendimiento. Entonces, si nos dan ya el real y nosotros acabamos de encontrar el teórico, que es relacionando las masas de los reactivos con los productos, hacemos simplemente esa división y la multiplicamos por 10, por 100. Y así nos da el porcentaje de rendimiento. Entonces, para yo saber el rendimiento teórico, lo que hago es relacionar con regla de 3 los moles de reactivo con los moles de producto, o si me lo dan en gramos, los gramos de reactivo con los gramos de producto. Ahora, si a mí me piden buscar el limitante, lo que hago va a ser relacionar los moles de los dos reactivos con el producto. En este caso, ya relacionamos, ya pasamos de uno de los moles de los reactivos a uno de los moles de los reactivos, perdón, de los gramos de los reactivos a moles, y volvimos a hacer lo mismo abajo con el segundo de los reactivos, y esa era la cantidad inicial que nosotros pusimos de los dos. Entonces, por ecuación, es más chico el tetracloruro, entonces vamos a ver cuánto de este reactivo necesita al otro reactivo para reaccionar. Esto hubiera pasado si esta regla de 3 acá, este número de 3,74 por 10 a la 5 moles de magnesio nos hubiera dado más grande que la cantidad inicial que pusimos. Entonces quiere decir que tenemos que este es nuestro reactivo limitante, porque hay menor cantidad, ¿sí? Y encima la reacción hubiera, para producirse hubiera necesitado más cantidad de magnesio, por lo que ni siquiera se podría haber llevado a cabo, ¿sí? Así que esas son dos maneras por las que podemos buscar el reactivo limitante. Una es relacionando la masa o los moles de los reactivos entre sí, y la otra es relacionando las cantidades de reactivos con las cantidades de productos, como el ejercicio anterior. Y listo, se acaba la unidad. Es re cortita esta unidad. Y después solamente les quedan problemas. La idea de no hacer tantos problemas hoy es que los módulos y que mañana en la clase de repaso se saquen todas que hayan quedado, ¿sí? Pero inténtenlos hacer ustedes en vez de que se los tiremos todos nosotros. Bueno, ¿quedó alguna duda? Me quedó una duda. Para calcular el rendimiento real, yo sí o sí tengo que relacionar el reactivo limitante con la cantidad de producto X que me da el problema, ¿no? Pero siempre tengo que usar el reactivo limitante. Sí, en realidad el rendimiento real siempre te lo dan ellos. El que calculas vos es el Perdón, teórico. el teórico. Pero sí, siempre usas el limitante. Siempre usas el limitante. Bien, buenísimo. ¿Alguna otra duda?
No, yo creo que más allá de eso, no. Buenísimo. Bueno, chiquis, entonces ya terminamos esta clase. La idea era que fuera cortita, así ustedes pueden practicar todo lo que puedan. Capaz, esta parte de la unidad en realidad es como más práctica que otra cosa. Estudiense bien el Claro, teórico, por lo menos esas definiciones claves de cuál es el limitante y cuál es el otro. Y después, el resto, siempre que se pierdan, empiecen a guiarse por la ecuación balanceada. Bueno, acá me dice que 2 moles de esto reaccionan con esto, a ver qué puedo hacer con esto. Tengo todos en gramos, me gusta trabajar en gramos, sí, lo logro más bien, trabajo en gramos, no me gusta, paso todo a moles. Todo eso lo van a ver ustedes y aún como les quede más cómodo, ningún profe les va a decir, ah, no, como te dimos los gramos, tienes que trabajar en gramos. No, no se preocupen por eso. Si les consiguen así, les piden gramos, bueno, y trabajaron todos en moles, bueno, hacen una regla de 3 más y la pasan a gramos y ya está. ¿Sí? O sea, no es nada muy complejo, pero es práctica. claro. ¿Mañana a qué hora es la Bueno, clase déjame de decirles que práctica? si necesitan algo, es a la tarde, la clase de repaso es a las 5. A las Vamos a 5. hacer 4 profes, así que pueden, sí, vamos a hacer 4 Buenísimo. profes, así que anótense todas las dudas y no se olviden de preguntarlas todas mañana. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, chau chiquis, que tengan un buen día. Gracias, chao. Muchas gracias igualmente. Chau, chau.